Pues os voy a presentar un proyecto en el que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Rubí, en el Departamento de Promoción Económica y desde el Observatorio de Empresa. Estamos intentando, y quiero que me permitáis hacer una breve introducción de cuál ha sido nuestra evolución dentro del departamento para llegar al punto de utilizar o de intentar utilizar el Machine Learning. Nosotros empezamos nuestra relación con las empresas. Básicamente yo empecé hace 10 años visitando empresas para conocer la realidad a la que tenía que hacer frente el ayuntamiento, ¿no? Es decir, para la hora de planificar las políticas públicas en materia de promoción económica, la única herramienta que teníamos en aquel momento, en el año 2013, era visitar a las empresas. Entonces, básicamente yo llegaba a una empresa, concertaba una visita, me presentaba los servicios municipales que ofrecíamos a las empresas e intentaba extraer información útil de la empresa. Entonces, a base de ir conociendo y visitando muchas empresas, éramos capaces de intentar hacernos una idea de cuál era la realidad económica de nuestro tejido empresarial. Y a partir de ahí, diseñar las políticas públicas que fuesen lo más útiles posibles al tejido industrial. Después fuimos evolucionando y lo que hicimos fue coger datos. Entonces, lo que hicimos fue ir al registro mercantil, que es donde tienen los estados contables de las empresas, para empezar a hacer un análisis de los estados contables a nivel analítico y financiero de las empresas, no solamente de Rubí, sino también, como siempre digo yo, de nuestra área de influencia, que básicamente es Tarrasa, Sabadell, Castellbisbal, pueblos de alrededor de Rubí. A través de los datos empezamos a extraer otro tipo de información que la visita a la empresa no podíamos conseguir. Por lo tanto, cuando hacíamos la visita a la empresa, nosotros ya teníamos una información previa que habíamos trabajado y porque nosotros conocíamos un poco las entrañas de esa empresa, a nivel financiero y a nivel económico de esa empresa. Con lo cual, la entrevista en aquel momento era diferente, porque nosotros ya hacíamos preguntas de otro tipo, de otro sentido, porque conocíamos mucho más las entrañas de esa empresa. Y, por lo tanto, la información que extraíamos era otra. Por lo tanto, ya teníamos la parte de inteligencia, la parte de los datos, que antes no teníamos, y aparte también podíamos sacar más riqueza a la hora de entrevistarnos con una empresa. El siguiente paso fue introducir una herramienta de visualización de datos. Apostamos, teníamos varias herramientas, apostamos finalmente, no quiero hacer publicidad, pero por Power BI, y a partir de aquí eso nos dimos un salto más a la hora de seguir conociendo y de extraer información útil a la hora de entender qué pasa con el tejido económico, y vuelvo a repetir, no solamente de Rubí, sino también de nuestra área de influencia. Y el último paso que hemos acabado de unos meses de introducir, ha costado mucho, pero finalmente lo hemos conseguido, es introducir herramientas como Python y como R. Herramientas que nos permiten, digamos, no ceñirnos a lo que un software determinado nos ofrece, sino poder ser un poco más libres a la hora de cuestionar, de preguntar, de exprimir los datos a los que nosotros tenemos acceso. Entonces, vengo a hablar un poco de cuál es nuestra experiencia a la hora de, desde una administración pública, con los recursos que tenemos, cómo podemos utilizar estas herramientas a la hora de extraer otro tipo de información que se puede sumar, como digo, a la visita, que siempre, y esa nunca vamos a renunciar a la visita presencial a la empresa para conocer de primera mano cuál es el capital humano que hay ahí y cuáles son las intencionalidades de cara a futuro y los planes estratégicos de cara a futuro, pero sí que intentar seguir exprimiendo los datos que tengamos a nuestro alcance. Entonces, básicamente, Machine Learning, ¿por qué el Machine Learning? Bueno, Machine Learning, básicamente, nosotros nos centramos en el análisis de mercado porque es una manera, a través de los datos del registro mercantil, esperemos poder enriquecer el dataset con datos fiscales, eso es lo que antes hablamos en la ponencia anterior, de poder enriquecer el dataset que tenemos con otras fuentes de datos para que el algoritmo trabaje con muchas más variables, con mucha más información y, por tanto, que el resultado que nos dé sea más ajustado a la realidad. Por tanto,
es una manera de automatizar una parte del proceso que antes lo hacíamos muy manual. Es una parte también de exprimir los datos y de visualizar los datos de otra manera que antes no lo hacíamos y que, por lo tanto, podemos sacarle otras preguntas. El dataset que yo he preparado para esta ponencia es una parte de un dataset más grande que yo he utilizado. Es un dataset donde los datos, en este caso, son del año 2016. El dataset va desde los años, principios de los 2000, 2003, 2004, hasta el 2021, porque ahora justo ahora, en este verano, las empresas empiezan a dejar los libros en el registro mercantil del ejercicio 2022, con lo cual los datos que tenemos ahora a cierre son mayoritariamente del 2021. Son de unas 7.785 empresas de 5 grandes sectores: agricultura, construcción, industria, servicios y comercio. Es un dataset, como digo, basado en datos contables, en los cuales, pues, de las diferentes partes de los estados contables, pues, bueno, del activo he cogido una serie de variables, del pasivo he cogido otra serie de variables, las cuales que yo considero importantes, y del neto, pues he cogido otra serie de variables. En total, de 86 variables iniciales, porque es verdad que una vez cargas el dataset te das cuenta de que no todas las variables tienen el 100% de los datos, o había variables que no tenían el 0% de datos, otras variables tenían el 60, el 70, el 80, el 50, diferentes porcentajes de datos. Y por tanto ha habido todo un trabajo de limpieza, estandarización, de intentar complementar aquellos datos faltantes, ver cómo los podíamos complementar, y a partir de ahí también categorizar algunas variables. Y finalmente la variable clave es si la empresa está abierta o está cerrada, porque aquí de lo que se trata es de intentar predecir qué probabilidad hay de que una empresa cierre o que una empresa se mantenga abierta. ¿Por qué? Porque eso sí que tiene un impacto real en nuestras políticas públicas, porque eso sí que nos permite realmente visualizar a qué empresas hay que dedicar digamos, los servicios públicos, los presupuestos, y en qué empresas no hace falta, porque ya van bien, o porque sencillamente, y por mucho que nos pese, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? Pues ya llegamos tarde. Pero sí que hay todo un grupo de empresas a las cuales sí que es interesante rascar un poco más y centrar toda nuestra capacidad de recursos públicos hacia esas empresas para salvarlas primero y para después salvar los puestos de trabajo. La primera fase que hicimos, pues, bueno, fue básicamente, pues, empezar a preguntar y a intentar entender qué datos habían, a nivel estadístico sobre todo, ¿no? En qué valores nos estábamos moviendo, intentar, pues, por ejemplo, el dato de cuántos días estaban en activo o abiertas las empresas, pues ese dato no lo teníamos. Entonces había que empezar a buscar del dataset, ver cómo podíamos, de alguna manera, combinar diferentes datos para poder extraer cuántos días estaban abiertas las empresas, ¿no? Tenemos el máximo de 42.120 días, ese es el máximo de días que una empresa estaba abierta, y a partir de ahí cómo se movía. También, ¿no? Bueno, del conjunto del dataset, pues cuántas empresas están activas, cuántas están extinguidas, para ver un poco en qué masa nos estamos moviendo y no caer en un bias o en un bias, ¿no? Se entiende, ¿no? No me sale, en un sesgo, en un sesgo, perdonad, en un sesgo, ¿no? Para no no caer en sesgos, ¿no? De alguna manera, después el algoritmo, a la hora de que trabaje, de algún tipo de fallo. No sé si se visualiza bien, si no. Bueno, ver, pues, el número de días activos, cuál es el grosor de empresas, dónde se sitúan, ¿no? En qué media o en qué segmento se sitúan en número de días abiertos una empresa. Eso es una información muy valuosa. Por ejemplo, en emprendedoría se dice que si una empresa supera los 3 años desde que se constituye, supera los 3 años, pues puede llegar en un alto porcentaje a los 5, ¿no? Y si supera los 5, pues tiene un alto porcentaje de llegar a los 10. Bueno, pues esto, de una manera, también queremos ver
o queríamos entender, bueno, cuál era el segmento donde se agrupaban por número de días las empresas de Rubí. También, bueno, cómo se distribuyen, ¿no?, por sectores. Vemos que el sector servicios tiene un gran peso. Por ejemplo, eso, nosotros que somos un municipio que siempre pensamos, y realmente también los números también lo dicen, eminentemente industriales, vemos que, bueno, pues que hay datos que demuestran que el gran peso de la economía de la ciudad es en el sector servicios, ¿no? Ya no está en el sector industrial. Por lo tanto, esto también nos podía empezar a hacernos cuestionar esta mentalidad que teníamos, ¿no?, de pensar única y exclusivamente como la industria como único motor de la ciudad. Pues no, pues el tema de servicios está incluso por encima del comercio, ¿no? Bueno, pues esto también nos planteaba preguntas que no nos habíamos planteado. ¿Cómo se distribuyen, ¿no?, las empresas extinguidas de las empresas que aún continúan abiertas por sectores? Ahí pues vemos, lógicamente esto es del año 2016, no es un dataset actual. Vemos que la construcción pues tiene, bueno, veníamos de la crisis aún, ¿no?, del 2000, de la gran recesión del 2008, por lo tanto, lógicamente aquí se corresponde con aquellos datos macroeconómicos. Y después, bueno, también ver cómo se correlacionan las diferentes variables contables dentro del dataset, ¿no? Es decir, ver dentro de las diferentes, del pasivo y del activo y del neto. Lógicamente hay una serie de cuentas contables que tienen una correlación directa, eso por supuesto, ¿no? Pero hay otras que a lo mejor no es tan obvio que tengan una correlación o que tengan una correlación inversa, y eso también es interesante y nos puede aportar una información. A partir de ahí, bueno, como digo, ¿no?, pues hicimos la primera fase y es la fundamental, la que más tiempo requiere, la más aburrida por otro lado, que es la de la limpieza del dataset. Hay que preparar el dataset para que funcione perfectamente el algoritmo. Hay que definir exactamente cuál es la variable categórica que tú quieres que el algoritmo te prediga. Lógicamente hay que hacer la división del dataset en el conjunto de datos de entrenamiento y en el conjunto de datos de test, básicamente. Y en este caso quisimos ver un poco qué diferencias podíamos encontrar en la aplicación de 4 algoritmos de clasificación y de predicción diferentes, ¿no?, como es la regresión logística, como es el support vector machine, como es el random forest o como es el XG boost, ¿no? Son 4 tipos diferentes. Bueno, el random forest y el XG son muy parecidos, su base es un árbol de decisión, lo único que matemáticamente son diferentes. Y bueno, entonces nos basamos en intentar entender qué diferencia había entre estos 4 algoritmos, y que si tenemos que apostar por un modelo un poco más, permitirme, esto es un piloto, pero si queremos apostar por un modelo más serio, más sólido, ¿por cuál de los 4 algoritmos deberíamos de apostar? Bueno, aquí de los 4 he cogido 2, los 2 extremos. Uno, el modelo que menos rendimiento o digamos menos precisión hemos obtenido era la regresión logística. Por contra, el random forest y el XG han sido los otros 2 modelos con más precisión a la hora de predecir si una empresa realmente estaba abierta o estaba cerrada. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, pues aquí lo que vemos es pues la precisión, el recall, que de alguna manera aquí lo que te está diciendo es cuál es la solvencia del algoritmo a la hora de predecir correctamente los valores. Vemos que estamos en torno a un 84, 85, 81%. No está. Este es el random forest, perdón. Y este sería la regresión logística. Ves aquí la precisión es menor, estamos sobre un 69%, mientras que en el random forest estamos hablando de un 81%. Es cierto que después este valor baja cuando hacemos la validación cruzada, que lo que hace es coger 5 veces diferentes tipos de subgrupos y hace la media entre esos 5 subgrupos y te saca la media de lo que es la precisión. Y por lo tanto baja un poquitín, pero ese valor sí que es un poco más limpio y es un poco más fiable. Pero en un primer momento pues son esos los valores que te ofrece. Y después pasamos a la fase de la validación, que es lo que os comentaba, ¿no? Esta parte de aquí
sería la regresión logística, y aquí tenemos los otros dos algoritmos que son mucho más precisos a la hora de acertar si una empresa está abierta o extinguida. Y a partir de aquí, la siguiente fase sería ver cuál es el patrón que detecta el algoritmo a la hora de definir o que le lleva a pensar que una empresa está abierta o cerrada realmente, ¿no? Y es aquí también donde buscar ese patrón, ¿no?, de comportamiento es lo que nos dará una riqueza y una información mucho más interesante a la hora no solamente de analizar qué pasó o cómo o por qué pasó lo que pasó, sino por qué va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Y es por eso que es importante definir cuál es el patrón. Después tenemos, aparte de la curva del ROC, ¿no?, que aquí lo que te está diciendo es, bueno, pues la tasa de verdaderos positivos, es decir, cuando acierta en que una empresa está realmente abierta o cerrada, y frente a los falsos positivos, es decir, por cada acierto cuánto se equivoca, ¿no? Y después tenemos la matriz de confusión, que lo que te hace es ponerte en números lo que te representa la curva de ROC. Aquí vemos, bueno, que tenemos efectivamente acierta mucho más los cerrados positivos, ¿no? En cambio, digamos, en los falsos positivos y en los falsos negativos, ahí tenemos realmente, bueno, una capa importante de errores que, por lo tanto, de alguna manera nos debería de hacernos cuestionar la validez de este modelo. En cambio, por otro lado, respecto a la matriz de confusión, respecto al algoritmo de Random Forest, aquí vemos efectivamente los dos extremos, ¿no?, tanto el falso positivo, o sea, el verdadero positivo como el verdadero negativo. Vemos que la suma prácticamente suman 2.000 empresas, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí vemos que efectivamente hay una tasa de acierto muy superior a la del anterior algoritmo. Bueno, lo que os decía antes, ¿no?, otra medida un poco más pulcra, un poco más limpia de ver cuál es, digamos, la tasa de acierto del algoritmo, pues es hacer eso, ¿no? Es la validación cruzada. Vemos que efectivamente baja un poquitín los dos, el otro estaba en el 70%, me parece que era, y el otro estaba en el 81%. Bueno, aquí baja el 68% y aquí baja el 79%, pero es un poco más limpio. Bueno, nos da una información un poco más detallada. Y después le decíamos al algoritmo, oye, quiero ver qué es lo que ponía el dataset realmente y quiero ver qué decías tú, ¿no? Entonces vemos que no siempre acierta, lógicamente, que eso es lo que nos demuestra tanto la matriz de confusión como la curva ROC, como también la validación cruzada, de que, bueno, cuál es el que acierta y cuál es el que no acierta. Las conclusiones, que aquí es donde digamos, dimos una vuelta al algoritmo, una vuelta más, y lo que dijimos es, ¿y en qué probabilidad eso que tú has predecido puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? Que en definitiva es lo que nos tiene que dar la visión o la información a la hora de decidir si atender a una empresa o no atenderla, ¿no? Pues es la probabilidad. Aquí lo que vemos es que, efectivamente, aquí la empresa 1402, ¿no? Lo he intentado para no poner el nombre. Por la empresa 1402 del dataset, el algoritmo predice en un 56% de que va a cerrar y en un 43% de que no va a cerrar. Bueno, pues esto sería un ejemplo, está ahí en la frontera. Este podría ser un ejemplo de decir, bueno, pues aquí voy a acercarme a la empresa, voy a ver, ¿no? Voy a rascar un poquito más en la información y voy a acercarme a la empresa. En vez de, por ejemplo, en la siguiente, ¿no?, que da un 70%, ¿no?, de que va a cerrar. Bueno, quizás un 70%, aquí poco margen de maniobra podríamos hacer desde el sector público. Pero, por ejemplo, en la que está en el 50%, bueno, pues voy a preguntarme aquí y no voy a disparar a cualquiera, voy a disparar a esta de aquí. Y esto es lo que realmente estamos persiguiendo, ¿no? Ver en qué probabilidad una empresa puede ser que cierre o no, y qué es lo que lleva a que ese resultado sea la realidad, ¿no? ¿Cuál es el patrón, si hay un patrón común entre todas las empresas que cierran,
si hay una serie de variables contables que son comunes que hacen, ¿no?, o que nos pueden llevar a pensar que pudiese ser que una empresa realmente tenga dificultades de supervivencia. Y efectivamente, aquí lo que también tratamos, al igual que la entrevista te ofrece o te invita a reflexionar de una determinada manera, al igual que el análisis de datos del registro mercantil desde el punto de vista analítico, pues te invita a hacerte una serie de preguntas, o la visualización de datos te invita a hacerte otro tipo de preguntas. Bueno, pues, ¿qué preguntas nos podemos sacar a través, pues, de acercarnos de esta manera a la realidad económica de una ciudad, ¿no? Bueno, pues qué características, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué características, qué patrones contables o qué patrones económicos, financieros de una empresa llevan o nos podrían llevar a pensar que puede estar en riesgo o puede estar en peligro? ¿Qué proyectos, ¿no?, los proyectos que ofrecemos desde el sector público realmente se adaptan a estas características, realmente dan respuesta a la realidad económica de nuestras empresas? ¿Respondemos a tiempo? Lo que hablábamos antes justo en la mesa, ¿no? Es decir, hemos de pasar de ser una administración que reacciona a lo que tenemos delante, o podemos ser una administración que es proactiva y, por lo tanto, actúa antes, o se intenta avanzar a los acontecimientos que puede ser que ocurran en su ciudad y tomar medidas anteriormente. Porque si somos capaces de medir la frecuencia, el alcance y la intensidad de un hecho, pues seguramente podremos ser capaces de planificar mucho mejor, de diseñar mucho mejor las políticas públicas. Y finalmente, ¿a qué colaboraciones podemos llegar con las empresas y con las organizaciones empresariales en base a la información que podemos tener? O, ¿qué pasaría si empezamos a sumar y a hacer más grande y más grande y más grande el dataset con empresas de otros municipios, de otras provincias? ¿Cómo podríamos sacar conclusiones de que en según qué sectores o en según qué realidades hay empresas que van mal porque están situadas muy lejos, por ejemplo, de la capital de Barcelona? ¿O empresas que van muy bien es porque el suelo por metro cuadrado, cada vez que se alejan de Barcelona, es más barato y, por lo tanto, los márgenes ahí pueden tener ese hecho puede tener un efecto sobre la cuenta de resultados? Bueno, aquí podemos empezar a preguntarnos otro tipo de preguntas que, con el análisis analítico de los datos, como hacíamos hasta hace bien poco, con los datos del registro mercantil, sin exprimirlos, ¿no?, sin ir un poco más allá, pues a lo mejor no podríamos responder, ¿no? Y finalmente, la idea sería que a través de la predicción, pues como digo, pudiésemos prescribir qué hacer en cada caso. Pues mira, en el caso de que esta empresa dé tal porcentaje de acierto, pues lo que hay que hacer es esta receta, ¿no? Y pues ya puede ir ya la empresa con un maletín, ¿no?, un maletín de propuestas, de políticas públicas, de recursos, de lo que sea, a la hora de dar solvencia y respuesta a la necesidad de nuestras empresas, que al final es el objetivo que tenemos como departamento. Es un camino largo, muy largo. La tecnología, por suerte, va cambiando. La tecnología nos acompaña. La tecnología es un gran aliado. Eso sí, necesitamos que nuestras administraciones públicas sean permeables a la incorporación de según qué tipo de tecnología, ¿no? Porque hay cierto miedo. Por ejemplo, el hecho de incorporar una herramienta como es, de poder que yo tenga en mi ordenador instalado el Python o Anaconda, con todos los paquetes, ha sido una aventura. Ha sido una aventura el poder trabajar con esa herramienta, ¿no? Pero hemos de ser permeables a la hora de incorporar tecnología, porque si no lo somos, no somos capaces de poder exprimir, ¿no?, de poder interrogar a los datos de tal manera que nos dé otro tipo de información útil a la hora de dar respuesta a nuestros clientes, que son en este caso las empresas que las queremos cuidar y queremos que crezcan y queremos que sean competitivas y que salgan fuera y que generen empleo. Por lo tanto, es un camino largo, pero bueno, como vino en Rubí, tenemos la voluntad de tirar adelante, de aplicar tecnología y de sacar insights de los datos. Y bueno, después, si tenéis dudas o sobre el dataset o sobre los algoritmos o sobre el código, pues desde mi portátil lo podemos comentar y lo podemos hablar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo no tenía mi libro. Vale, me da ilusión que lo tenga. Bueno, hacemos un pequeño cambio. Teníamos una dinámica